fragmentos sustanciales de la Biblia. Hoy te quiero invitar a que juntos analicemos el aceite y la unción. El aceite tiene doble significado. Representa al Mesías y simboliza al Espíritu Santo. El árbol de oliva es originario de la región que va desde el sur del Cáucaso hasta la zona central de la actual Siria. A partir de esa zona se expandió su cultivo por Chipre, Egipto y por toda Mediterráneo. El aceite de oliva tiene sus beneficios. Gracias a su alto concentrado de ácido graso monoinsaturados, eleva los niveles de colesterol bueno, HDL, disminuye el colesterol malo, LDL, beneficia el control de la hipertensión y protector gástrico. También el aceite de oliva tiene sus propiedades curativas, rico en vitamina A, D, E y K. Mejora la salud del estómago, mejora el artritis, previene la diabetes, mejora la salud cutánea y por sobre todo previene el cáncer. El aceite de oliva está en la cosmetología, jabones, cremas, geles, hidratante a la piel, etc. El olivo en la Biblia se usa de manera figurada. El salmista, en el Salmo 52:8, dijo el salmista: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. El libro de Osea, capítulo 14, versículo 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Asombrosamente, la rama de olivo era el símbolo de paz. Cuando los ejércitos estaban en guerra, el ejército que estaba perdiendo rogaba la paz llevando ramas de olivo en sus manos, y eso era como ofrenda de paz. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículos 8 y 9, encontramos la transferencia de poder. Dice la Biblia, fueron una vez a los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Según la Biblia, desde los tiempos de Noé, es que el olivo ha significado paz. Lo vemos en la paloma que regresó con una ramita de olivo, ¿cierto?, al barco, señalando que había cesado, que ya no había peligro, que estaba la bonanza y que había paz. También se refiere a la transferencia de autoridad y poder. Reyes eran ungidos con aceite de olivo, y eso lo vemos en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, donde Samuel va y unge a Saúl. ¿Qué dice 1 Samuel 15? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y luego en el capítulo 16 vemos que Samuel, el profeta Samuel, va a darle la cobertura, la unción a David, como para ejercer el reinado también. ¿Qué dice la palabra con respecto al aceite? El aceite proviene, ¿cierto?, de la palabra óleo, que significa, la palabra óleo viene del olivo, y del olivo viene la aceituna, y la aceituna viene el aceite del cual estamos hablando, que es el aceite que tiene un significado profundo en el cristianismo. En el tiempo de los romanos, antiguas civilizaciones griegas, la corona de ramita de olivo era muy representativo, porque era el galardón para aquellos vencedores. ¿Qué tan cierto habrá sido? ¿Qué tan cierto habrá sido que Jesús fue crucificado en una cruz con madera de olivo? ¿Habrá sido cierto? ¿Habrá sido una tradición en los romanos de que la cruz fuera de rama de olivo, madera de olivo? ¿O para Jesús, la cruz de Jesús habrá sido una cruz marcando la excepción de privilegio? Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Romanos 11, 16, ¿qué dice?
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El olivo simboliza al pueblo de Israel, que se sujeta y sirve al Dios comprometidamente. La savia del árbol es el fluido que recorre por todo el árbol dándole vida. Lo sustenta desde la raíz, transitando ese líquido por todo el tronco, por sus ramas, por sus hojas, hasta llegar a sus frutos. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestres, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es la unción? Vamos a ver, analicemos qué es la unción. El aceite de olivo era el más preciado de los tiempos bíblicos. Se le atribuía un significado relevante simbólicamente. El aceite de oliva simboliza al Espíritu Santo. El aceite de oliva representa al Mesías, al Maestro. Unción. La palabra unción es la traducción de la palabra griega crisma, que significa ungüento, con el cual se ungía a los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento. La unción del Espíritu Santo es la capacidad de denotar el carácter o poder dado por Dios al cristiano para la obra del ministerio. Qué importante es saber que el aceite sirve para denotar la autoridad, el carácter del cristiano cuando asume responsabilidades ministeriales. ¿Qué encontramos nosotros referente a las unciones? El aceite denota el carácter del hombre y mujer de fe. Estos ministerios que la palabra de Dios habla, en la que yo voy a hacer mención, dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16, Pablo así lo especifica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. También hay otras opciones en la cual se usa la unción con aceite, que es para sanar a los enfermos o para también cubrir los cadáveres para la sepultura. Podrían haber más unciones, pero eso queda a criterio, siendo que no está en la Biblia. Con el fin de no dar polémica, me voy solamente a reservar a lo que está en la palabra de Dios, que son las unciones para los ministerios o para sanación, o en este caso en el Antiguo Testamento, que era para cubrir los cuerpos para su sepultura. Aunque corre un riesgo hacer cosas que están fuera de lo que está en la Biblia. No podemos nosotros tomar atribuciones y hacer ungimientos por placer. Porque el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 33, me señala lo siguiente. Allí dice: cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiese de él, pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Yo no me quiero arriesgar a enseñarte o señalarte que se puede hacer muchas cosas más con la unción del aceite. Solamente me limito a lo que está la palabra. Entonces recuerda, cualquiera que compusiese o que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. No está exento, porque dependemos del Antiguo Testamento. Están ligados, como lo he dicho en otro estudio, el Nuevo Testamento está ligado al Antiguo. 100%, no 50%, 100%. Estamos ligados al reino de Dios, que es el Padre de Jesucristo. Las otras unciones, que sería sanidad, lo vemos en Marcos 6:13, en Lucas capítulo 10, versículo 34, y también en el libro de Santiago 5, versículo 14. Y también para enterrar a los muertos, también usted lo puede analizar en el libro de San Juan, capítulo 39, versículo 40. Quiero decir en esto, que la unción se activa sola.
¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir el pastor Pedro Vázquez que la unción se activa sola? Si ante cualquier amenaza, crítica, ofensa, maltratos, golpes contra un ungido, tenlo por seguro que la unción que está en ti se va a activar en tu defensa. Por eso no es bueno, te lo digo por experiencia propia, no es bueno defenderse cuando alguien te injuria, cuando alguien te está amenazando, cuando alguien te está criticando, alguien está difamándote. Es mejor que el ungido guarde silencio para que le dé lugar a la unción. Y el espíritu que está en ti te va a defender, va a ir en defensa. Después no quiero ver los resultados de aquella persona o de aquel individuo. Es un consejo simplemente para que usted haga valer lo que Dios ha puesto sobre tu cabeza, que es la unción, el aceite, que es el respaldo del Espíritu Santo. Que tú estás con el aceite, estás trabajando para Cristo y también el Espíritu Santo está avalando todo lo que tú haces. Como lo que hizo el Espíritu Santo después que Jesús se fue. El Espíritu Santo empezó a respaldar a los apóstoles allí en su ministerio. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo, de avalar este trabajo y cuidar de los hijos de Dios hasta que seamos levantados. Entonces, es un peligro la unción que tenemos también. Una amenaza para los demás, un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe en los Romanos 11:29 que el llamamiento es irrevocable, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Aquí es donde quiero profundizar un poquito, brevemente. Irrevocable. Es decir, eso no se puede dejar por ningún motivo. No lo puedes abandonar tampoco. Es algo que te va a llevar, te va a impulsar, te va a exigir, te va a demandar por el resto de tu vida. El llamamiento es irrevocable. Marcos 3, versículos 28-29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sabemos que la unción simboliza, en este caso, al Espíritu Santo. La unción simboliza al Espíritu Santo. Por ende, que rechazar la unción, avergonzarse de la unción, o que alguien hiciera ofrenda contra la unción, o negase la unción, porque no falta quien quiera negar la unción, rechazarla, avergonzarse, etc. Quiero decir que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No vayas a cometer el error de abandonar tu unción, de dejar tu unción, de dejar tu llamamiento, de avergonzarte porque estarías blasfemando. Si has caído, levántate, tienes que seguir camino, porque si no, esa unción lamentablemente va a ser para ti un juez y una condena. Tienes que levantarte, porque un ministro, un llamamiento que sea estéril, un siervo de Dios estéril, es una vergüenza para Dios. Tienes que dar fruto, tienes que dar hijos, tienes que dejar herederos, marca huellas, deja que alguien comience a escribir tu historia. Hoy es tiempo de escribir tu propia historia. No retroceda, no abandones el ministerio, levántate, tienes que seguir adelante, cuesta arriba o cuesta abajo, tienes que seguir adelante, porque la unción que tiene te va a cuidar, te va a proteger, pero también va a ser tu juez y tu condena. El ungido que ha fallado a Dios y ha caído, tiene para con Dios un abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios Padre, a Jesucristo. Si has caído en pecado y has dejado tu ministerio, tu llamamiento, sea de laico, diácono, evangelista, pastor, maestro, etc.,
El Espíritu Santo, la unción, te va a cuidar. Dale lugar a la unción que tú tienes. Dale lugar, dale el lugar que merece. Él te va a fortalecer. La unción te va a levantar. La unción te va a dirigir. La unción te va a cuidar de todo. Dale lugar a la unción. La unción es importante. La unción es la cobertura que Dios pone en nosotros como parte de un sello, de un pacto, donde Él te envía. Recuerda lo que Abraham le pidió a su criado, que fuera a su pueblo, a su parentela, a buscarle esposa a Isaac. Muchos piensan que el neoapostólico es como que estuviera fuera de lugar, a priori. Pero, ¿por qué dicen eso? Porque si el criado que fue a buscar esposa para Isaac hubiera traído la esposa, ¿cierto? Y en ese trayecto hubiera hecho negocio que no le estaba permitido, habría sido mal uso de poder. Pero encontramos también que el mandato de Abraham hacia buscar esposa para su hijo era una cobertura que se le estaba dando, donde él llevaba una orden. Al terminar satisfactoriamente esa orden y haber encontrado la esposa para Isaac, ahí concluye esa cobertura y ahí termina. Pero la cobertura que Dios nos da a nosotros de ir por el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos es una cobertura que dura también hasta que concluya ese trabajo. Y ese trabajo no se va a concluir de la noche a la mañana, porque ese trabajo va a terminar cuando ya Dios levante al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lleve a lo que tiene que llevarse. Entonces, ahí recién va a terminar esa misión para nosotros. O cuando Jesús mandó a sus discípulos a liberar, a echar fuera demonios, o a sanar. O también la cobertura que se le da a los hermanos cuando dice orar los unos por los otros. Si yo necesito oración y te pido la oración, es porque estoy pidiendo tu cobertura, tu apoyo, tu respaldo. Entonces, el orar los unos por los otros es una cobertura que se está pidiendo para no sentirse solo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay un hermano que está sintiendo el llamado de Dios al ministerio, muchas veces entre ellos hay hermanos que no están seguros que Dios le está llamando para un ministerio. Pero el pastor o el ministro insiste en llamarlo y ponerlo a la mesa para trabajar, pero el hermano no está seguro. Si ese hermano recibe la unción con aceite, lo está torturando. ¿Por qué? Porque si el hermano no está seguro, esa unción lo va a castigar. Pero si el hermano está seguro de la vocación, del llamamiento, recibe la unción con aceite, porque ese aceite le va a formar el carácter, le va a denotar su función, lo va a guiar y le va a dar el carácter. Por eso quiero llegar a este punto. Si la unción, si el aceite que tiene usted en su botella, lo unge, lo santifica, ese aceite está disponible para toda obra. Pero si el aceite que está allí en su vasija ya está ungido para sanar, yo quiero decirte que solamente está destinado a hacer sanaciones. Por eso aconsejo que el aceite que está en tu vasija, en tu botellita, ya solamente se le dé la bendición. Una vez que tú quieras hacer uso del aceite, apartas un poco, te echas en la palma de la mano, pone tus manos sobre el aceite y le da la dirección. Si esta dirección va para un apóstol, ese aceite que va a la cabeza del apóstol le va a denotar su carácter, le va a formar su carácter, le va a dar herramientas y lo va a formar, lo va a preparar para ese ministerio. Entonces este aceite ya queda para solamente ser bendecido. Si bien ese aceite de la botellita que solamente está con la unción, con la bendición, ya se echa la palma a la mano y usted va a ungir pastor, entonces usted le pone la cobertura, la unción al aceite y le da la dirección a que vaya al pastorado. Cuando el ungido recibe la unción para el pastorado, este aceite que va a la cabeza al pastor le enseña
también lo cultiva, lo prepara con paciencia, con amor, para cuidar de los hijos de Dios, para el pastorado. Es decir, que el aceite que va con dirección al pastorado denota el carácter del ministro como pastor y lo va formando para el pastorado. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si con este aceite que yo unjo a un pastor y pongo ese mismo aceite a un evangelista? Entonces pongo dos unción, ¿cierto? Paralela, ya que la unción del evangelista es agresivo, es valiente, es la que se mete hasta el mismo infierno para sacar a los hijos de Dios, rescatar al pecador para Cristo. Entonces el aceite para un evangelista tiene que ser aparte. Para que ese aceite se unge como aceite para un evangelista, entonces ese forma el carácter agresivo, ese carácter poderoso, ese sanador con milagros, con sanidades, y eso va a la cabeza de un evangelista. Entonces el aceite que está con dirección para el evangelista forma el carácter y le da el valor, el poder, la autoridad para hacer señales y milagros. Eso significa que el aceite denota el carácter, forma el carácter y le muestra el camino. Entonces, en cuanto al aceite es complicado. Tenemos que nosotros solamente a la botella darle la bendición y de ahí usted va sacando porciones según la necesidad que usted necesite. Un poco de aceite para sanar a los enfermos. Señor, yo te pido que este aceite vaya con la dirección sanadora. Y pum, y sana al enfermo. Este aceite que va con la dirección para un pastor. Este aceite va con la dirección de denotar el carácter del pastor y le da la herramienta para el pastorado. Y así sucesivamente el aceite para el evangelista, para el maestro o para el profeta. Entonces, dar una unción equivocada sería como maldecir a un siervo de Dios, ¿ya? Porque la unción pastoral es pasiva y la unción de evangelista es agresiva. ¿Qué hace un evangelista con un aceite de un pastor? Lo confunde. ¿Y qué hace un pastor con el aceite de un evangelista, con la unción de un evangelista? También lo confunde, porque el pastor va a querer salir a terreno y no puede, porque la unción de evangelista va a querer sacarlo de las cuatro murallas, y el aceite pastoral va a querer sujetar al evangelista, es decir, se va a formar una lucha, una contienda, porque los aceites tienen que estar separados, aceite pastor para el pastor y aceite del evangelista para el evangelista, porque de lo contrario, el evangelista que es ungido con aceite del pastor va a querer ser pasivo, estar refugiándose, va a querer pastorear y no va a poder. Y el pastor va a querer pastorear y el aceite del evangelista lo va a mantener inquieto porque va a querer salir. No sé si usted me entiende. Quisiera ser más claro en esto. Pero mi consejo es que a un hermano que no está claro para el ministerio, el pastor, el ministro, le dé la cobertura, que es de su unción, de la unción de ministro, le dé la cobertura al candidato que está sintiendo la vocación. Y así, cuando el candidato, si no quiere seguir más o quiere volver atrás, queda libre, porque la cobertura vuelve al ministro. Cualquier duda me gustaría poder contestarla, pero la unción es muy delicada. Creo que va a quedar trabajo para otra grabación, ya que me gustaría tocar el tema sobre la doble unción. Que Dios te bendiga. Pedro Vázquez Miranda te agradece y oro por ti para que te acompañe donde vayas, donde estés, y que la gracia de Dios y la unción del Espíritu Santo te cubra en esta vida. Pedro Vázquez Miranda, tu servidor.